Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Hoy en Los de la Unión recordamos la presencia en el espacio de la primera actriz, Teresita Rúa. Teresita Rúa y el mar. Naciste muy cerca de él. El azul es un color que siempre te ha estado acompañando. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Bueno, recuerdo mi casa, recuerdo a mis padres, recuerdo a mis hermanos y recuerdo muchas cosas lindas de Regla, que fue donde nací. Sigo visitando Regla, me sigue gustando Regla. Me quedan algunas amistades allí, Barbarita, Sonia, René. Son gente que me crié con ellos, que nacimos allí juntos. Y Regla tiene eso, tiene una iglesia muy linda, chiquitita, bonita, pero con historia. Regla es un pueblo de historia. Y como nací cerca del mar, no puedo vivir lejos del mar. Entonces fue en ese entorno en el que la niña Teresita decidió que iba a ser actriz. Pues sí, ¿lo adivinaste? Pues sí, mira, qué pregunta, ¿eh? Desde que yo era bien pequeña, a mí me gustaba bailar, me gustaba lo que se ponía en la televisión, después yo lo actuaba y lo declamaba, qué sé yo, y siempre me gustaba mucho, me ponía sayas y collares y bailaba como una gitana. Mira, siempre me gustó, yo siempre supe que iba a ser actriz. ¿Tuviste el apoyo de la familia? Más o menos. Por ejemplo, mi papá no quería que yo fuera actriz, que yo me dedicara a eso. De hecho, estudié otras cosas. Pero ya después que empecé, salió una convocatoria en el ICR. Me enteré de que estaban buscando, se iba a abrir la escuela de actuación. Y entonces me enteré, y por una persona muy querida, Marta Ibáñez, me consiguió una planilla, que esa planilla, fíjate tú lo que es la vida, esa planilla se la dio Gina Cabrera. Gina Cabrera, que posteriormente tuve el honor de trabajar con ella, persona dulcísima y encantadora y una gran actriz. Y ella, Gina Cabrera, me buscó la planilla en el ICR, se la entregó a Marta, que eran más o menos parientes, primas o algo de eso. Y bueno, ya entré, ya seguí mi camino, estaba para mí. He conocido tanta gente maravillosa, que yo las veía por la televisión y después las conocí allí. Gente importantísima de la cultura, gente además tan humana, tan sencillas, que nos ayudaron a todos nosotros, tan profesionales. Yo nunca los olvido, Yasmina. Y te voy a decir que yo los pienso mucho en ellos y les doy gracias cada vez que puedo a todas esas personalidades que no solamente que trabajaron con tanto amor para el pueblo, sino que nos enseñaron tanto a nosotros, los jóvenes. Nada más, no solamente con llamarnos la atención o decirnos algo en un momento determinado que nos podía servir, sino con el ejemplo de ellos. Nada más de verlos en la radio, en el micrófono, ante una cámara, ya tú estabas aprendiendo con ellos. Se habla mucho de esa etapa, de la disciplina y el rigor que existía tanto en programas en vivo como en programas grabados. ¿A qué crees que se debía? Esa manera de trabajar, tal vez me equivoque, no sé, pero desde mi punto de vista, se debe a los que ya estaban, que eran muy profesionales, que tenían un sentido de pertenencia muy grande, que eran artistas por encima de todo, que valoraban el arte por encima de todo y al pueblo, al público por encima de todo, y eso hacía que hubiese una disciplina en el trabajo y que hubiese una entrega en el trabajo increíble. Increíble, es eso. Al hablar de estos años de inicio de su carrera, sé que recuerda muchos nombres. Corremos el riesgo de dejar algunos fuera, pero quisiéramos, en estos que vamos a mencionar, pues que usted nos hable de la relación y la conexión que hubo con ellos. Por ejemplo, Alejandro Lugo. Ay, Alejandro Lugo, mi maestro, mi director. Yo no tengo como cada día de mi vida, y ya tengo 69 años, no me canso de dar gracias a mis profesores. No solamente a mis profesores, sino a todos ellos, toda esta gama de artistas profesionales que lo dieron todo porque nos enseñaron disciplina, respeto, amor, consagración. Lugo fue el director de la Escuela de Actuación.
que en un momento determinado el director del ICR, que era Cerguera, Jorge Cerguera, determinó abrir una escuela de actuación porque hacía falta gente joven y no joven para distintos personajes y demás, y llaman a Lugo. Y Lugo le dijo al presidente que 6 meses no, que un actor no se formaba en 6 meses. La escuela duró casi 4 años, 3 años y pico. Lugo fue, qué decir, fue como el padre de todos nosotros. Pero no solamente Lugo, los 3 fundadores fueron Lugo, Alfredo Perojo y Alden Nay, que sigue siendo mi paradigma. La radio y la televisión han estado en la vida de Teresita, pero quisiéramos hablar primeramente de la radio y hablar de muchísimas emisoras: Radio Rebelde, Radio Liberación, Radio Progreso y también Radio Arte. ¿Qué recuerda de cada una de ellas? ¿Con quiénes interactuó? ¿Qué programas realizó allí? Vamos a hablar de directores, vamos a hablar de Oscar Luis López, que hay que hablar de Oscar Luis López en la radio en Cuba, no en Radio Liberación ni en Radio Arte, en Cuba hay que hablar de Oscar Luis López. Y tuvimos la suerte de trabajar con ellos, tuvimos la suerte de aprender con esos grandes maestros. Isabelaida Rodríguez, Odilia Romero, ¿qué te voy a decir? Una cantidad de ahí. Entonces tenemos también escritores importantes. Y te digo esto porque mira, de esas personas ya casi no se habla. Cuando se le hace entrevista a la gente o se hace una conmemoración, no se habla de esas personas y hay que hablar de ellas obligatoriamente, porque sin ellas no hubiera existido lo demás. Y fue un tocón importante porque esa gente tenían el conocimiento y la cultura real de la radio. De los tantos programas y personajes que ha hecho Teresita, hay uno que está muy relacionado con Radio Progreso y que prácticamente paralizó a este país. Yo recuerdo que era muy niña cuando con mi mamá escuchaba Médico de Guardia. Médico de Guardia surge y se hace esta novela, pero por la noche, en Radio Progreso, porque no había capacidad, y nos llama un grupo de actores y actrices para ver si podíamos grabar de noche, porque teníamos mucho trabajo durante el día. Y así surge, ese es el antecedente de Tu novela de amor en Radio Progreso, con esta novela de Médico de Guardia. Eso paró el país. Médico de Guardia paró el país. Médico de Guardia fue una de esas cosas de la magia de la radio. Y te ibas por la calle y te hablaba la gente como si estuvieras haciendo televisión. O sea, para mí era lógico que me llamaran por los personajes de la televisión, pero no por los personajes de la radio. Y por los personajes de la radio me llamaban, increíble. Fue una novela con mucha audiencia. Hay nombres y personas trascendentales en la vida que nos acompañan y uno de ellos es Alex Álvarez. Alex lo conocí yo en la escuela de actuación cuando éramos alumnos. Después nos hicimos novios, después nos casamos y estuvimos 30 años hasta que, bueno, lamentablemente falleció. Alex fue uno de los puntales en Radio Arte. Muchas de las obras, que casi todas las dirigía Loli Moreira, cogieron premios en los festivales de radio. Yo cogí muchos premios en las obras de Alex, pero no solamente vamos a hablar de Alex y del trabajo tan importante de Alex como escritor. Freddy Domínguez también fue un escritor posterior a Alex, pero bueno, más o menos coincidieron. Alex empezó mucho antes, que ya falleció hace poco, también muy importante en Radio Arte. Y hay que hablar de ellos, hay que hablar de ellos. Yo he hecho cosas muy lindas de Alex en Radio Arte. Hay un teatro muy importante para mí que se llama Feliz Cumpleaños, que él cogió premio la directora Loli, cogí premio yo también. Y hay también otra cosa que marcó en Radio Arte, Condrak, la leyenda. Es una aventura que Alex le escribió porque sabía que se iba a digitalizar la radio y que iban a empezar primero por Radio Arte. Y él se adelantó y escribió una novela de una aventura con 51 capítulos de fantasía heroica para dirigirla a él. Pero no la llegó a dirigir, no pudo llegar a dirigirla. Y entonces se hizo posteriormente, después del fallecimiento de él. Y esa aventura cogió todos los premios habidos y por haber. A esa aventura le llamaron el Titanic, porque cogió todos los premios, todos en el Festival de la Radio. Y para mí fue importante porque yo trabajé también en ella. Es un personaje muy lindo. Los días han comenzado a rodar. Suaves en un principio,
Después con más prisa, como descendiendo una cuesta que lleva a la felicidad. Yo soy Darío Sanfiel, el dueño de esta casa, tu marido, el padre de Bruno. ¿Y quién lo pone en duda? ¿Probaste los espárragos? Son en conserva, pero están muy buenos. Confidencias. Ada, te llama por teléfono. ¿Quién? Dice que se llama Carlos. Ofelia, por favor, vamos a hablar en la sala. No. Por mí todo está dicho ya. Tú ves lo que yo te digo, papi. Y cuando tú no estás es peor. Ah, pues mira, mejor así. Váyanse, ya está. No te cierres, Ofelia. Vamos a hablar en la sala, vamos. Mira, Mauricio, yo me cansé ya. Mañana te pongo el divorcio. Tú eres como un papalote. Y él te deja flotar y flotar y flotar, pero él tiene el cordel en las manos. Acaba de abrir los ojos. Y acaba de darte cuenta por una vez y por todas quién es Alain. Hablemos entonces de la imagen. Y Teresita ha tenido la suerte de ser amada en la radio y en la televisión, algo que hay algunos actores que se consolidan en un medio, pero le cuesta trabajo adaptarse al lenguaje del otro. Sin embargo, en ambos medios, pues Teresita ha enamorado tanto a la cámara como al micrófono. Hablemos entonces de la televisión y de las novelas, de las aventuras. ¿Qué sucedió en aquella etapa? Para hablar de la televisión, tengo que primero decir que yo, estando en la escuela de actuación, Silvano Suárez, uno de los grandes directores de la televisión, le pidió permiso a Alejandro Lugo para ver si me aceptaba Alejandro Lugo que yo empezara a trabajar en una aventura que era en vivo, no era grabada. Y Lugo dio el consentimiento, pero mira, velando lo que yo estaba haciendo, él se sentaba delante del televisor, ante el televisor, mejor dicho, y mirando lo que hacía. Y después me decía, hiciste esto bien, hiciste esto mal, hiciste esto mal. O sea, daba seguimiento. Yo tenía un personaje protagónico, ahí trabajé con muchísimos actores. Fue una experiencia que no te puedes imaginar. Televisión en vivo. Siendo alumna de la escuela de actuación, salía del estudio, iba corriendo para la escuela a incorporarme a las clases. Y sabes que cuando el locutor daba el crédito, porque como era en vivo, tenía que darlo en el mismo programa, decía, por orden de Lugo, Teresita Rúa, alumna de la escuela para formación de actores. Fíjate qué enseñanza eso, o sea, que a mí me faltaba mucho todavía para ser actriz. Y eso era lo que él estaba proponiendo con eso. Después, a otro momento también importante, en la novela, fue una novela de Cofiño, La última mujer y El próximo combate. Esa fue novela también en vivo. En la televisión en vivo te enseñaba mucho, era una experiencia muy grande. Ahí trabajé con actores tan importantes. Imagínate que el protagonista era Pedro Álvarez. Pedro Álvarez, que posteriormente fue muy suegro, el padre de Alex. Y entonces Mercedes, que era una campesina, se enamoraba de este personaje de Pedro, que era el director de todo ese complejo agrícola, no recuerdo bien. En fin, esa fue para mí importante porque era la primera vez que yo hacía una novela. Trabajé mucho con Loli Buján, muchísimo. De cada director yo aprendí y fui creciendo. Y también uno decía, ¿cuándo podré hacer un teatro? ¿Cuándo llegaré? ¿Pasaré de aventuras o eso a hacer teatros, que era lo máximo que ya aspiraba un actor? Y entonces, bueno, tuve la suerte de trabajé anteriormente con otros directores, pero ya Loli me asumió del equipo de ella. Y entonces hice muchos teatros lindos, cuentos lindos. Y La hija de Nacho, un teatro cubano, ese también me marcó porque fue un premio importante que cogí en la televisión. También Canto subterráneo para brindar una paloma, que también lo dirigió ella, que era con los desaparecidos en Chile, en esa época de la dictadura de Pinochet. Hay otra novela que marcó hace muchos años, El viejo espigón que paró Cuba. El viejo espigón, también con un elenco súper estelar.
gente divina. ¿Cómo uno no iba a trabajar bien con todo ese elenco ahí que era maravilloso? Como Lugo, Aldenay, Asené, pero qué decirte, que vamos, increíble, increíble aquello. Alex también trabajó ahí. Y también ya de estas novelas recientes, Si me pudieras querer, de la que guardo los más lindos recuerdos. Fue una novela muy linda, muy querida y pegó mucho en el público. Y trabajé con ese gran actor y amigo, Fran González. Te voy a preparar un pescado que te vas a chupar los dedos, chama. Nadie le dijo que Palmiche es el único caballo que nada por debajo del agua en todo el ejército libertador. ¿Y tú? Tú, nada. Te he tirado 3 veces al río bien alto y nadas por arribita así. Otra vertiente en la que Teresita se ha desarrollado es en el doblaje y recordamos con mucho gusto al Negrito Cimarrón y también la voz de Pepe, el corneta del Pidio Valdés. A ver, yo hice doblaje en el ICR, pero no mucho doblaje, pero sí en el ICAI, en el Instituto de Dibujo Animado, sí he puesto muchas voces, muchísimas, he hecho mucho, que no es doblaje propiamente, sino es puesta de voz. Entonces ahí empecé con Tulio Ray, que me llamó, y empecé a hacer el Negrito Cimarrón. Después de ahí empecé con otros directores, empecé con Padrón. Antes de hacer El Cabo Pepe, hice otras series cortas con él, unitarios, cositas pequeñas de 3, 4 minutos. Y después empecé a hacer el Cabo Pepe, que es ese que dice el mejor corneta del Ejército Libertador. Y con Mario sigo trabajando felizmente, Mario Rivas. He hecho muchas cosas con él, pero me mantengo con la Fernanda, que ahí hago un personaje que se llama Rastrillo. A mí me encanta ese personaje. ¡Echa el balón para acá! ¡Fernan! ¡Rastrillo! ¡Oh, Dios! ¡Qué disparo excepcional! Rastrillo, que es malísimo. Oye, ¿qué? Tiró una vaselina y además... Oye, mira. Oye, Fernán, tú estás tufa. Mira, Tocho te quiere hacer una maldad y yo no se lo voy a permitir. Yo se lo voy a decir a mi mamá para que no lo haga más. Su experiencia, Teresita, la ha llevado a ser jurado de importantes eventos y a la vez a impartir conferencias, dar clases que tienen que ver con el desempeño en estas disciplinas de la actuación y, por supuesto, su trayectoria tanto en la radio y la televisión, y sumamos también el teatro como parte de estas experiencias. ¿Qué nos puede hablar de esta relación con los jóvenes, de esta inyección que uno recibe cuando conversa con la nueva generación? A lo largo de estos años, pues sí, me han llamado a formar parte de jurados, tanto de Caricato como de festivales de la radio, y es una gran responsabilidad, Yasmina. Es lindo el trabajo, pero también es complicado. Y bueno, los resultados se ven, ¿no? También en algún momento me han llamado para dar charlas o dar clases en el centro de estudio, y me gusta mucho hacerlo y me siento feliz. Creo que uno debe enseñar lo que sabe, humildemente lo que sabe, ¿no? Lo que ha aprendido. Y a los jóvenes, yo he tenido la suerte de trabajar tanto en la televisión como en la radio con muchos jóvenes. Y te digo que son jóvenes que los veo ahora y han pasado tantos años, y el cariño que me demuestran. Y ha sido un trabajo lindo de interacción, sobre todo en la televisión. Muy lindo, muy lindo. Y he trabajado también con jóvenes en la radio muy talentosos, que han hecho una buena carrera, que incluso han hecho cine. Y yo lo que puedo decirle a las generaciones es lo mismo. Cuando me hacen la pregunta, digo lo mismo.
por lo menos al menos es parto de mí. Nunca he creído que lo que he hecho ha sido tan bien. Siempre pienso que pude hacerlo mejor. Siempre pienso que si lo vuelvo a hacer, lo voy a hacer mejor. Siempre que termino algo, la gente me puede decir, qué bien, qué bien, qué bien, pero yo me voy por el camino y cuando llego a la casa pienso eso mismo. Habrá quedado tan bien. Te podrás imaginar que muchas veces he hecho cosas en televisión que me ha dado miedo hasta mirarlas, porque digo, ¿habrá quedado bien? ¿Será de verdad lo que hice? Y a veces me ha gustado y otras veces no me ha gustado. Y en la radio me pasa lo mismo hago cosas que me llenaron de mucho, de satisfacción, y llego a la casa pensando y demás que qué bien, pero también hago otras que me quedan, que digo, no lo hice tan bien. Quiero decir con esto que uno no puede estar conforme con lo que hace. Es decir, hacerlo lo mejor posible, saber que diste todo en ese momento, pero siempre pensar, mañana tiene que ser mejor y tengo que exigirme más. Y me entristece, Samuel, me entristece, porque yo te conozco, yo sé bien que algo te está pasando. Esas son ideas tuyas, Marisol. Ah, son ideas mías, ahora resulta que son ideas mías. Oye, pero parece mentira que después de una amistad de tantos años, Samuel, ¿tú no tienes confianza en mí? Marisol, no es eso, no es eso. Bueno, pero entonces, ¿qué cosa es? Explícame. Explícame, porque Saúl está igual que tú y yo a él no le voy a preguntar nada. Samuel, tú y yo nos conocemos desde muchacho. ¿Qué pasa? ¿Tú no confías en mí? ¿Tú no me vas a decir qué cosa es lo que te está pasando? ¿Qué nostalgias le acompañan? ¿Qué extraña de esos tiempos en los estudios, en las cabinas, en esa agenda llena de trabajo? Feliz. Yo me siento feliz porque yo me siento feliz con todo lo que hice. Pude haber hecho muchísimo más, pero hasta donde hice, lo hice todo con amor, lo hice con entrega. No dejé nada por el camino que no pudiera hacer. Si no me quedó bien, no fue porque no hice el esfuerzo, sino porque, bueno, no llegué a hacerlo mejor. Para mí hacer las cosas no es un problema mío para mi satisfacción de decir, lo hice bien, qué bueno me quedó. Es decir, el público le tiene que gustar lo que estoy haciendo. Yo no puedo engañar, yo no puedo estafar a la gente, yo tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Y me ha costado noches de desvelo, noches de estudiar, noches de casi no dormir, porque trabajándolo, tratando de hacerlo lo mejor, tratando de ver cómo puedo mejorar todo eso, cómo puedo hacerlo al kilo, como se dice. Si no lo hice muy bien, bueno, fue porque no llegué hasta ahí, pero no fue por falta de empeño y de voluntad. Y el público es lo máximo. Y otra cosa, el amor del pueblo sí lo tengo. Porque hasta a estas alturas, que hace tiempo que no hago televisión, como la gente se acuerda de mí, como la gente me quiere, como jóvenes que tienen 40 y tantos años, me dicen, yo crecí viendo Las Aventuras, yo crecí oyéndola en los dibujos animados, con el Negrito Cimarrón, con el Cabo Pepe. Y la gente, he recibido siempre el cariño, eso sí. Yo creo que es más cariño del que yo he dado, porque de verdad que he recibido una respuesta muy linda del pueblo, de verdad que sí. Y bueno, por eso te digo, soy feliz, porque puedo extrañar a todas esas personas que trabajé con ellos durante toda la vida, que empecé con ellos hace 40 y tantos años, casi 50 ahorita, o 50 ya, y los extraño. Tú no sabes cómo los extraño. A veces yo estoy aquí en la casa, estoy haciendo el otro y me viene a la mente fulano de tal, me viene a la mente esta, me viene a la mente Toraño, el otro, Doris García, María de los Ángeles Santana, tanta gente hermosa y linda. Y los recuerdo yo te digo, yo soy feliz. Yo soy feliz y esa añoranza de que bueno, que no los tengo, pero trabajé con ellos y tuve el honor y tuve el privilegio de trabajar con ellos, de que fueron mis maestros, de que fueron mis guías. Y bueno, hoy no los tengo, eso es una añoranza. Hoy no los tengo, pero los tuve. Y están aquí y me ayudaron muchísimo, así que yo doy gracias. Todos los días doy gracias y doy gracias también por todo eso que me tocó en la vida. Entonces, bueno, soy feliz. Yo soy feliz porque he tenido una familia linda, porque he tenido cosas muy lindas, amistades lindas, pero sobre todo una familia linda. Así que, mira. Gracias, Teresita, por estas confidencias. Gracias a ustedes por venir a mi casa, por compartir conmigo, por estar conmigo en este momento. Se los agradezco muchísimo.
a todos, a Brunito, a ti, al camarógrafo, a la asesora, a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Me he sentido muy bien. Oye, como si estuviera en mi propia casa, ¿verdad?